Los tres ayes, el sonar de la quinta y la sexta trompeta. La paz del Señor sea contigo y con tu casa. Invocamos el nombre del Señor para entrar al estudio de la palabra del Señor. Padre, gracias por este día y por este tiempo. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia y has establecido tu gracia para darnos revelación por medio de tu Santo Espíritu, para que caminemos por ella. Señor, entrego este tiempo de exposición ante tu palabra, que tu palabra, oh Dios, no vuelva a ti vacía, haga en cada uno de los que nos exponemos a ella el propósito por el cual ha sido enviada, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entramos al capítulo 9 del libro de Apocalipsis y en este capítulo vamos a encontrar la quinta y la sexta trompeta, es decir, el sonar de la quinta y de la sexta trompeta. En el capítulo 8, el versículo 3, el versículo final, nos hablaba de que los sonidos de las tres trompetas que faltan fueron clasificadas como tres ayes. Y con esto lo que está diciendo, entre otras cosas, que la gravedad de lo que viene por consecuencia del sonido de la trompeta quinta, la sexta y la séptima trompeta son de gran impacto para aquellos ante los cuales son enviadas. Hay una característica muy particular con estas últimas tres trompetas, y es que además de que son impactantes, están dirigidas, escúchelo bien, están dirigidas a la humanidad entera. Las primeras cuatro trompetas, 1, 2, 3, 4, fueron dirigidas particularmente para la nación de Israel. Eso fue lo que estudiamos en la enseñanza anterior. Fueron dirigidas particularmente a la nación de Israel. Pero como vimos también en Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 17, es necesario que los juicios de Dios comiencen primero por la casa de Dios, es decir, comienzan pero no se detienen allí, sino que alcanzan a todos aquellos que están presentes en el mundo entero en el momento de los juicios. Así es de que las primeras cuatro trompetas fueron dirigidas hacia la nación de Israel, pero una vez completada el sonido de las cuatro trompetas, las siguientes tres está dirigida a el mundo entero. Así que con la enseñanza que vamos a ver en esta noche, la trompeta número 5 y la trompeta número 6, el sonido de estas dos trompetas, que es clasificada como ayes, es decir, de gran impacto para la humanidad, están dirigidas al mundo entero, a todos los habitantes, ya no solamente a Israel, sino que se despliega por el mundo entero. Esta es la característica principal que necesitamos destacar para que tengamos conocimiento de lo que significa la trompeta número 5 y la trompeta número 6. Vamos a proceder a leer. Vamos a leer en el capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, donde está contenida la trompeta número 5. Leemos: y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dada potestad como quien tiene potestad los escorpiones de la tierra, y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres
que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el parecer de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, como coronas, y sus caras como caras de hombres, y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de león. Y tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Y tenían colas semejantes a la de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y su poder era de hacer daño a los hombres 5 meses. Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico es Abadón y en griego Apolión. El primer ay es pasado, y aquí vienen aún 2 ayes después de estas cosas. Los primeros 12 versículos del capítulo 9 nos están describiendo lo que acontece por causa del sonido de la quinta trompeta. Repito, lo que acontece es un acontecimiento, es un evento de tipo mundial, justamente después de la quinta trompeta. Este es el efecto del sonido de la quinta trompeta. Y hay varias características dentro de la descripción de lo que representa el sonido de la quinta trompeta que quiero presentar para que sepamos de qué se trata. Las características están descritas en el relato de estos primeros 12 versículos. Sale langostas de la tierra, del abismo, pero tienen unas características particulares. Esto nos está a nosotros diciendo que se trata de un evento sobrenatural, pero con manifestación material. Repito, un evento sobrenatural, pero con manifestación material. Es decir, no se van a ver las langostas como están descritas aquí, y eso quiero enfatizarlo, no es que se van a ver las langostas como están descritas en estos 12 versículos, pero se van a ver los efectos de la manifestación de esas langostas. Por eso decía, es un evento sobrenatural, pero con manifestación material. Lo que los hombres veremos durante este tiempo, 5 meses, veremos los efectos, no las langostas como están descritas aquí. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque se presta para establecer imaginación que no nos es permitido. O sea, es importante que nosotros veamos en todo esto la mano de Dios. Por eso es que desde un principio describimos el libro de Apocalipsis en un libro profético y está describiendo eventos con el propósito de dar a conocer el espíritu de la profecía. Veremos no las langostas como están descritas aquí, veremos los efectos. Hay características y quiero señalar 6 características principales acerca de lo que es el sonido de la quinta trompeta. Lo primero que quiero destacar es que con el sonido de la quinta trompeta se está iniciando el tiempo de la última cosecha. Repito, y esto es bien importante, es el tiempo de la última cosecha. El tiempo donde vendrán la mayor cantidad de hombres y mujeres a reconocer a Jesús como el Cristo, como el Mesías, tanto del lado judío como del lado no judío. Es la última cosecha. Vea lo que dice
Mateo capítulo 13, versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. El texto que he leído, el versículo 30, pertenece a la descripción que Jesús le entregó a sus discípulos cuando les habló acerca de la parábola del trigo y la cizaña. En la explicación, Él les dice precisamente que en el final de los tiempos habrá un recogimiento, una cosecha, la última cosecha, la última oportunidad de la humanidad, de los hombres, de la mujer, para venir delante de la presencia del Señor. Es la última oportunidad. La quinta trompeta, el sonido de la quinta trompeta representa precisamente la última cosecha. El hombre se acerca a Dios solamente cuando está bajo presión. La mujer se acerca a Dios solamente cuando está bajo presión. Y esto es efectivamente lo que nosotros estamos viendo aquí. La forma de cómo Dios va a estar manifestando, revelándose a la humanidad para que el hombre, para que la mujer le busque. Así es de que lo que tenemos con la quinta trompeta es la última cosecha. Los hombres y mujeres tenemos que prepararnos para saber establecer el mensaje de la palabra, pero no el mensaje como lo hemos predicado hasta este momento, sino el mensaje que denuncie la maldad en la que las personas están viviendo. Este es el mensaje de los últimos tiempos. Si no cambiamos la forma de presentar el mensaje, no tendremos cosecha. Óigalo bien. Si no cambiamos la forma de presentar el mensaje del Evangelio, no tendremos cosecha. Porque se ha presentado un evangelio religioso, ofreciéndole a la gente la solución de sus problemas. Esto no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero arrepentíos ¿de qué? Arrepentíos de la vana manera de vivir, de la forma en que has vivido, de la forma en que te has conducido durante todo este tiempo. Tenemos que aprender a saber denunciar la maldad para que entonces la persona, para que entonces el hombre, para que entonces la mujer tenga la opción por el Espíritu de Dios de arrepentirse para venir delante de la presencia del Señor. Así que se trata de la última cosecha, pero tenemos nosotros que también prepararnos para recibir esta cosecha que viene de parte del Señor. La segunda característica que quiero destacar es que las langostas representan una plaga. Óigalo bien, representan una plaga. Eso es lo que usted mira en el versículo 4 y en el versículo 5. Son langostas. Las langostas están dirigidas a alimentarse de la hierba, alimentarse de los frutos, alimentarse de cosecha. Pero observe lo que dice el versículo 4. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Así que, ¿qué va a ser este evento? ¿Qué significa para la humanidad? Significa una plaga. Es una plaga de tipo mundial. ¿Cómo se va a mover esta plaga? ¿Cómo se va a distribuir? Se va a distribuir de la misma forma que como se mueven los bandos de las langostas. De esa forma es que se va a mover.
no de formas tradicionales por contagios, como hemos tenido en otros tiempos con plagas, sino de una forma como se mueven las langostas en el ambiente, por bandos. Se mueven y atacan distintas regiones. Eso es lo que nos está diciendo, o lo que nos está describiendo precisamente esta trompeta. Será una plaga. Tercera característica, se extiende sobre los moradores de la tierra. Quiero leer en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, en el versículo 25, y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, mi grande ejército que envié contra vosotros. Aquí está descrita la langosta como una operación de Dios hacia los hombres, hacia las mujeres, hacia las poblaciones, precisamente porque no han caminado conforme a la voluntad del Señor. Quiero leer también en el versículo 11. El versículo 11 dice: y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebraico Abadón y en griego Apolión. ¿Por qué se están mencionando el nombre del ángel que las dirige tanto en hebreo como en griego? Este detalle nos explica a nosotros que esta plaga será a nivel de toda la humanidad. Porque si hubiera estado dirigida solamente a el pueblo hebreo, se nos hubiera dicho el nombre del ángel en lengua hebrea. Pero por el hecho de que se incluye la forma en nombre griego, nos está dando a entender que se extiende para todos, para toda la humanidad. Cuando el apóstol Pablo hablaba, dice: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder y potencia al judío primeramente y también al griego. Y con ello lo que estaba estableciendo es que el evangelio era para todos. Pues exactamente lo mismo es lo que está sucediendo aquí. Nos está describiendo que esta plaga va a estar dirigida a toda la humanidad, que toda la humanidad va a estar bajo los efectos de esta plaga. Pero es una plaga que tiene un tiempo limitado. En el versículo 5 dice: y le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. El tiempo de esta plaga es limitado, 5 meses. Pero es un tiempo de tormento. Otra característica que nos presentan estos versículos, el capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, otra característica es que esta plaga no tendrá antídoto. No podrá el hombre contrarrestarla. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Vea lo que dice el versículo 9. Y tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Es una plaga que está dirigida, que está con propósito dirigido, pero no habrá forma de detenerla. El hecho que menciona que tiene corazas de hierro, lo que nos está indicando es que no tendrá antídoto, de forma tal que no importa lo que la ciencia haga, no podrá aliviar los efectos de esta plaga. La última característica que quiero destacar es que el propósito de esta plaga es confrontar al hombre, confrontar a la mujer, confrontar hacia qué o por qué, confrontarlo por aquello donde él depositó su confianza. Confrontarlo para que pueda ver dónde depositó su confianza, dónde depositó sus valores. Vea lo que dice el versículo 6.
y en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir y la muerte huirá de ellos. Con esto lo que nos está diciendo es que los hombres perderán el sentido que la vida o que desarrollaron por la vida, que perderán el propósito de su existencia, todo aquello que ha significado un propósito, un valor, un tesoro para ellos, aquí va a salir a la luz, para que entonces ellos puedan reconocer a Jesús como el Mesías y puedan venir en arrepentimiento delante de su presencia. El propósito no es destruir, porque el Señor no está enviando esta plaga con el propósito de destruir. Recuerde que es un juicio, no es un castigo. Los juicios no son castigo de parte de Dios, los juicios son enviados precisamente para que el hombre se confronte ante su Creador, para que la mujer se confronte ante su Creador, para que pueda entender cuán lejos ha caminado delante de la presencia del Señor. Así que la última característica que estos versículos nos presentan es que el propósito es confrontar al hombre, para que pueda ver dónde ha depositado su confianza, para que entonces ahora se pueda mover hacia Jesús en arrepentimiento. Quiero leer varios textos aquí. El primero que quiero leer es Ezequiel capítulo 2, los primeros 5 versículos. Y me dijo: Hijo del hombre, está sobre tus pies y hablaré contigo. Y entró espíritu en mí luego que me habló y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: Hijo del hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho el Señor Jehová. ¿Acaso ellos escuchen? Y si no escuchen, porque son una rebelde familia, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Este es el mensaje del último tiempo. Es confrontar al hombre con su iniquidad, es confrontar a la mujer con su iniquidad. Este es el mensaje que debemos de saber establecer en este último tiempo. No presentar solamente soluciones para que la gente pueda recuperar su estado, para que la gente pueda recuperar su condición, sino es confrontar con la lejanía que han mantenido de parte del Señor o ante el Señor. En el libro del profeta Sofonías, en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 4 dice: ay de la ciudad ensuciada y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la disciplina, no se confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones bramadores, sus jueces lobos de tarde que no dejan hueso para la mañana, sus profetas livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Dios está llamando a cuentas, está llamando a cuentas. Por eso decíamos, y esto es bien importante saberlo, establecer, la quinta trompeta está dirigida a la humanidad entera, a toda la humanidad, a todos los pobladores de la tierra, para confrontarlos. Aquí, hombres que no reconocen al Señor vendrán ante los pies de Él en arrepentimiento, pero pueblo de Dios que no ha querido caminar conforme a la palabra del Señor, aquí vendrán a ser alineados, porque es precisamente lo que el Espíritu del Señor está haciendo en este tiempo. En el libro de Amós, en el capítulo 6, versículo 1 al 7 dice: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria.
nombrados principales entre las mismas naciones, las cuales vendrán sobre ellos, oh casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamat. Descended luego a Gat de los palestinos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su término es mayor que vuestro término. Vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y se extienden sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los becerros de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos músicos como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora pasarán en el principio de los que a cautividad pasaren y se acercará el clamor de los extendidos. La quinta trompeta es precisamente el tiempo de confrontación para que podamos ver dónde ha estado depositada nuestra confianza, para que podamos ver realmente a quién hemos estado siguiendo y a quién nos hemos estado sometiendo. Por eso ahora usted puede entender por qué razón en el capítulo 8, en el versículo 13, se hablaba de que estas trompetas, estas tres últimas trompetas representaban tres ayes, porque el tiempo de confrontación será bien fuerte, bien fuerte. De por medio estará una plaga, aunque el texto dice que afectará a aquellos que no tienen el nombre de su Dios en sus frentes, va a afectar de gran forma, a unos de forma directa, a otros de forma indirecta. Tanto así que muchos desearán morir, pero no podrán, precisamente porque nadie puede escapar del juicio que Dios ha establecido. Por eso es bien importante, los ministros debemos de saber establecer y trazar la palabra de verdad correctamente. No se trata ya de atraer gente a nuestras comunidades de fe, se trata de saberlos discipular para que ellos puedan caminar conforme a la voluntad del Señor. Pasemos a la sexta trompeta y leemos desde el versículo 13 hasta el versículo 21. Y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los de a caballo era 200 millones. Y oí el número de ellos. Y así vi los caballos en visión, y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de la boca de ellos salía fuego, humo y azufre. De estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres del fuego, del humo y del azufre que salían de la boca de ellos, porque su poder está en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas y con ellas dañan. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar,
y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Tenemos entonces la sexta trompeta. Esta sexta trompeta es el segundo ay. En el relato leímos que una tercera parte de los hombres muere. ¿Por qué? Porque estamos ante un proceso de sedición, no guerra, sedición. Entendemos la diferencia. Una cosa es guerra, otra cosa es sedición. Sedición es equivalente a guerra civil, donde unos se levantan en contra de otros. Pero ¿quiénes son los que se levantan en contra de otros? Son los que no tienen el nombre de Dios en sus frentes y se levantan para perseguir a aquellos que están buscando, que están sirviéndole al Señor. Tenemos un tiempo de tribulación, un tiempo de persecución en contra de hombres y mujeres que le están sirviendo al Señor. Esta sexta trompeta tiene unas características muy particulares. Se nos dice que de los 4 cuernos del altar sale una voz que da instrucciones para que se desaten 4 ángeles que están atados en el río Éufrates. ¿Ante qué estamos nosotros en esta sexta trompeta? Esta sexta trompeta representa el ejército que se levanta para destrucción de Jerusalén. Repito, esta sexta trompeta representa el ejército que se levanta en contra de Jerusalén. Quiero leer varios textos porque aquí es importante que nosotros vayamos a la palabra para que nos demos cuenta cómo la palabra de los profetas ha hablado de este tiempo, pero no hemos entendido dónde y cuándo es que esta palabra tiene cumplimiento. Quiero leer en el libro de Isaías, en el capítulo 5, desde el versículo 26 hasta el versículo 30. Y alzará pendón a gentes de lejos, y silbará al que está en el cabo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni que vacile, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus zapatos. Sus saetas amoladas y todos sus arcos entesados, las uñas de sus caballos parecerán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. Su bramido como de león rugirá a manera de leoncillos, rechinará los dientes y arrebatará la presa. La apañará y nadie se la quitará, y bramará sobre él en aquel día como bramido de la mar. Entonces mirará hacia la tierra, y aquí tinieblas de tribulación, y en su cielo se oscurecerá la tierra. Está hablando de un ejército que es convocado hacia Jerusalén. Es el tiempo del sitio de Jerusalén. Está hablando de un ejército, describiendo un ejército que viene para destruir. Un ejército que es establecido para venir en contra de Jerusalén. En el relato del capítulo 9 de Apocalipsis nos dimos cuenta que se habla de millones que forman parte de este ejército. Es el ataque del cual los profetas han hablado que acontecerá sobre Jerusalén. Quiero leer también en el libro de Ezequiel,
en el capítulo 38, desde el versículo 1 en adelante hay varios textos que quiero leer y voy a dedicar el tiempo para que los podamos leer, porque es importante que nosotros podamos ubicar en qué consiste la sexta trompeta. Versículo 1, y fue a mí palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Mesech y Tubal, profetiza sobre él y di, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo a ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesech y Tubal, y yo te quebrantaré y pondré anzuelos en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y caballeros vestidos de todo, todos ellos, grande multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Etiopía, Libia con ellos, todos ellos con escudos y almetes, Gomer y todas sus compañías, la casa de Togorma a los lados del norte y todas sus compañías, pueblos muchos contigo. Me traslado ahora hasta el versículo 18, y será en aquel tiempo cuando vendrá Gog contra la tierra de Israel, dijo el Señor Jehová, que subirá mi ira en mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces de la mar y las aves del cielo y las bestias del campo y toda serpiente que anda arrastrando sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la haz de la tierra temblarán a mi presencia, y se arruinarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él espada, dice el Señor Jehová, la espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido en ojos de muchas gentes, y sabrán que yo soy Jehová. El libro del profeta Ezequiel nos habla de un gobernante, Gog, de la tierra de Magog. No son dos gobernantes, es uno solo, Gog, de la tierra de Magog, quien está liderando, y juntamente con él otras naciones que las leímos, otras naciones que subirán en contra de Jerusalén para sitiarla y para destruirla. De esto nos habla el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Jesús explicó precisamente en lo que consistía este asedio sobre Jerusalén. Este asedio se ha repetido en otras ocasiones. Babilonia sitió por 2 años completos a Jerusalén. La sitió de tal forma que no tuvieron alimento alguno. Y muchas personas se comieron unos a otros. Por eso en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, dice, ay de las embarazadas en aquel tiempo, porque está hablando precisamente del asedio. Esto está descrito también en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28. El Señor había hablado sobre esto desde el principio prácticamente de la nación. Para el pueblo de Israel esto no es ajeno, esto no es extraño, porque conocen precisamente las escrituras al respecto. Asedios que han acontecido en el tiempo de Roma, de igual manera, cuando Jerusalén fue destruida y expulsada a todos los residentes de Jerusalén. Asedio del cual se nos habla aquí en Ezequiel, en el capítulo 38, que vendrá, pero en esta ocasión, con un ejército mucho más numeroso que los que han existido hasta este momento. Hay otro texto que quiero leer en el libro de Zacarías, en el capítulo 12. Voy a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 13. He aquí,
Yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. Me traslado ahora hasta el versículo 8 y continúo la lectura. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos, y será que en aquel día yo procuraré quebrantar todas las gentes que vinieren contra Jerusalén. Versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará. Cada linaje de por sí, el linaje de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, el linaje de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, el linaje de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, el linaje de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, los linajes por sí y sus mujeres por sí. Un tiempo de opresión, un tiempo de persecución, un tiempo de tribulación, un tiempo de angustia como nunca ha habido sobre la nación de Israel. Y el texto de Zacarías nos dice que mirarán a mí. Allí es cuando el pueblo entonces reconoce a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Y es el tiempo cuando el Señor pelea por ellos. Hay otro texto que quiero leer en el libro del profeta Joel, para que nosotros veamos que todo esto está escrito en las Sagradas Escrituras. Todos somos conocedores de esto, pero no hemos sabido dónde es que estos eventos proféticos están ubicados. En el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 1 al 14, dice: tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte, tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama sobre el alba. Un pueblo grande y fuerte, nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Me detengo aquí porque quiero explicar, este texto ha sido mal ubicado en los estudios con las enseñanzas escatológicas, porque este texto se había identificado al principio como el pueblo, como el ejército del pueblo de Dios. Pero el libro del profeta Joel, en este caso en particular, no está hablando de un ejército de parte del Señor, sino que es el ejército que viene en contra de Jerusalén. ¿Por qué se había identificado como una descripción del ejército de Dios? Por lo que dice a partir del versículo 3, dice: delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su parecer como parecer de caballos, y como gente de a caballos correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como fuerte pueblo preparado para la batalla. Ponga atención, versículo 6, delante de él temerán los pueblos y se pondrán mustios todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán la muralla, y cada cual irá en su camino y no torcerán sus sendas.
Ninguno apretará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Por esta descripción última que estoy leyendo, se había identificado la descripción de este ejército como el ejército de Dios que liberta a Jerusalén en tiempo del sitio. Pero si nos damos cuenta, no está hablando de un ejército de Dios, está hablando precisamente de cuán preparado será este ejército que Apocalipsis capítulo 9 presenta, que son millones de millones que vienen a asaltar, a sitiar y a asaltar a Jerusalén. Un ejército sumamente preparado, tanto así que en el versículo 8 dice: aún cayendo sobre la espada no se herirán. Un ejército sumamente preparado. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes, que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, y ¿quién lo podrá soportar? Está hablando precisamente de lo que es descrito en Ezequiel capítulo 38 como Og, de la tierra de Magog, que sube juntamente con otras naciones para sitiar y para destruir a Jerusalén. En el Salmo 83 quiero dedicar unos minutos también para leer este salmo. Es precisamente lo que está aconteciendo con estos ejércitos que estamos leyendo. Si tiene su Biblia, ábrala en el Salmo 83 y vea lo que Asaf, el salmista, está presentando proféticamente. Oh Dios, no tengas silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que braman tus enemigos y tus aborrecedores han alzado cabeza. Sobre tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus escondidos. Han dicho: venid y cortémoslos de ser pueblo, y no haya más memoria del nombre de Israel. Por esto han conspirado de corazón a una, contra ti han hecho liga. Los pabellones de los idumeos y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal y Amón y Amalek, los filisteos con los habitadores de Tiro, también el Asur se ha juntado con ellos, son por brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos muladar de la tierra. Pon a ellos y a sus capitanes como a Oreb y como a Zeeb y como a Seba y como a Salmuna, todos sus príncipes, que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como a torbellinos, como a hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza las breñas. Persíguelos así con tu tempestad y asómbralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, y sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra. Es exactamente lo que estamos encontrando en el relato de los profetas acerca de esta batalla, de este sitio que está descrito como la sexta trompeta, el sonido de la sexta trompeta. Adicionalmente quiero leer Mateo capítulo 24, versículos 15 al 21. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lea entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de la casa,
y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Jesús, explicándole a sus discípulos acerca de lo que habría de acontecer en estos últimos días, que nos es presentado en el libro de Apocalipsis como el sonar de la sexta trompeta. Un tiempo de angustia, un tiempo de persecución. Y por último, leer Lucas también, capítulo 21, versículo 20, y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Tenemos entonces la quinta y la sexta trompeta. La quinta trompeta, la última cosecha, el último tiempo que el Señor está entregando a los moradores de la tierra para que se arrepientan y vengan delante de la presencia del Señor. Un tiempo para que los hombres y mujeres que han caminado en ambigüedad, que han caminado en indefinición, se sujeten bajo el señorío de Cristo Jesús. Un tiempo de quitar arrugas, como está escrito en la palabra. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. ¿Sabe lo que significa quitar manchas y quitar arrugas? No es por medio de un buen mensaje, es por medio de tribulación, es por medio de procesos de angustia, es por medio de procesos de perseguimiento. Así es como el Señor ha de quitar toda arruga, ha de quitar toda mancha. ¿Por qué? Porque el hombre no ha querido caminar conforme a la revelación de la palabra de Dios, porque la mujer no ha querido caminar conforme a la revelación de la palabra de Dios. Sabe que una de las características que opera en este mundo actualmente, y esto se irá multiplicando cada vez más, es rebelión y rebeldía. Esta es la característica de los hombres y de las mujeres en este último tiempo. Y cuando hablo rebelión y rebeldía como característica, no estoy hablando solamente de los hombres y de las mujeres que no conocen a Dios. Estoy hablando inclusive de los hombres y mujeres que han confesado el nombre de Dios para sus vidas. Rebelión y rebeldía, esa es la característica de este tiempo. Y el Señor conoce el corazón, la actitud y la intención de cada uno, y ya ha trazado lo que ha de acontecer para cada quien, de forma tal de que podamos venir en arrepentimiento delante del Señor. Esta palabra del libro de Apocalipsis, el capítulo 9, nos está dando instrucciones, y son instrucciones precisas. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los que caminamos a la luz de su palabra, tenemos que incrementar tiempos de estudio de la palabra. Si hay algo que ha salido a la luz con todo esto, es que el pueblo de Dios no conoce la palabra de Dios. No conoce ni entiende la palabra de Dios. Tenemos que incrementar tiempos de estudio de la palabra del Señor. Esto es una de las instrucciones que el Espíritu nos está entregando. En el capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles se nos habla de que los discípulos, los creyentes de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban la Escritura para ver si estas cosas, las cosas que Pablo les enseñaba, eran ciertas y estaban contenidas dentro de la palabra. Tenemos que incrementar el tiempo de estudio de la palabra. Tenemos que incrementar tiempos de
búsqueda del Señor a través de oración, a través de ayuno, tenemos que buscar e incrementar nuestros tiempos de búsqueda del Señor. ¿Por qué? No esperemos que las situaciones difíciles lleguen como para entonces buscar al Señor. Buscarle entre tanto Él pueda ser hallado. Así está establecido en la palabra y el Espíritu da testimonio de ello. Buscarle entre tanto Él puede ser hallado. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que se cumpla la palabra que el apóstol Pablo por el Espíritu dijo: tendrán comezón de oír, pero la palabra les será quitada, pero la palabra les será escondida. Tenemos que buscar de la presencia del Señor. Hombres y mujeres que el Señor ha llamado para establecer y desarrollar ministerio para el Señor, tenemos que saber trazar la palabra correctamente. No estamos llamados para ofrecerle beneficio a la gente. No hemos sido llamados para ofrecerle ventajas especiales a la gente, para que puedan vivir de una manera cómoda, para que puedan vivir de una manera agradable. Este no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. ¿De qué hemos de arrepentirnos? Dice en el libro de Malaquías, ¿de qué hemos de arrepentirnos si estamos ofreciendo sacrificios, si estamos invocando su nombre, si estamos... Pero este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿De qué hemos de convertirnos? Debemos de convertirnos de caminar en autonomía. Debemos de convertirnos de caminar en autosuficiencia. Debemos de convertirnos de caminar en la arrogancia de creer que con nuestras fuerzas, con nuestras virtudes, con nuestros recursos, con nuestras capacidades podemos resolver y llevar adelante nuestras vidas. Tenemos que convertirnos, de haber sacado a Dios de nuestra noticia, tenemos que convertirnos, de haber caminado lejos de Dios. No basta, ni buscar al Señor significa ir una vez por semana a una iglesia o ser parte de una iglesia. Eso no es vida de fe, eso no es vida espiritual. La vida en Cristo Jesús consiste: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo estoy juntamente crucificado con Cristo Jesús. Consiste en haber renunciado a todo. No son mis planes, no son mis proyectos, no son mis ideas, no son mis sueños. Son los propósitos de Dios. Son los propósitos de Dios. Habla Jehová. El caso de Samuel, habla Jehová, porque tu siervo oye. El caso de Isaías, heme aquí, envíame a mí. Tenemos que aprender a tomar todas las cosas que para nosotros son ganancias, reputarlos por pérdida, por amor de Cristo Jesús. Tenemos que aprender a caminar conforme a la voluntad del Señor, no como yo lo creo, no como yo lo entiendo, como la palabra del Señor me lo está diciendo, no según mi interpretación, no según lo que yo recomiendo, es según está establecido en la palabra del Señor. Cuando venían hombres a bautizarse por Juan, Juan les dijo: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? No se trata de huir, no se trata de escapar, se trata de: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Estoy llamando en este momento a una conversión total. Hay quienes no se han convertido totalmente al Señor. Hay quienes se han convertido y se han convertido
por conveniencias. Y tengo que llamar a cuentas a ministros en esta hora. Tengo que llamar a cuentas a ministros en este momento. Porque muchos están en el ministerio porque no tienen otra opción de vida. Porque no han podido desarrollar otra opción de vida que si la tuvieran hace tiempo hubieran dejado el ministerio. El ministerio no es una conveniencia, la vida de fe no es una conveniencia. La vida de fe, el ministerio es vida de servicio. Como el apóstol Pablo dijo, Él me tuvo por digno, habiendo sido yo blasfemo y perseguidor de la iglesia. Con todo, me tuvo por digno y me puso en el ministerio. Por eso en esta hora es importante que nosotros podamos ver lo que viene, no con la alarma de las cosas que van a suceder. Eso me va a provocar dolor, eso me va a provocar incomodidad. No es eso lo que debemos de ver. Lo que debemos de ver es, Señor, si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, tú eres nuestra esperanza de gloria. Por tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque si tú no lo permites, el hombre no podrá hacer absolutamente nada con mi vida. Pero que podamos estar a cuentas con el Señor. Señor, gracias por tu palabra, porque nos estás confrontando, Señor. El tiempo es corto. Tenemos que avanzar, porque hemos perdido mucho tiempo en la carrera, hemos perdido mucho tiempo en la vida de fe. No hemos hecho lo que tú nos has pedido que hagamos. Nos hemos adormecido, nos hemos reposado y hemos caído, Señor, en ambigüedad, en negligencia. Señor, venimos delante de tu presencia y tu Santo Espíritu, oh Dios eterno, estableciendo la verdad del Evangelio para que podamos, oh Dios, presentarnos delante de ti con confianza, con regocijo, con alabanza. Si tú nos has escogido, Señor, y nos has llamado, que nuestros pies puedan estar firmes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.